Hola, hola, buenas tardes, compañeros, compañeras. Bienvenidos a otra conferencia más de este curso, Conocimiento de sí mismo. Hoy, como ustedes pueden ver, pues vamos a estar estudiando la conferencia número 50 del temario de la fase A. O sea, es la última conferencia de este temario de fase A. Ya luego pues vamos a estar posteando, vamos a estar subiendo las conferencias correspondientes a la fase B, que son 25, ¿no? 25 conferencias en las cuales pues profundizamos y estudiamos a más detalles pues muchos de los temas que ya pues hemos estudiado en estas conferencias de la fase A. Hoy pues vamos nosotros a estar hablando con respecto al origen del ego en este planeta Tierra, ¿sí? Vamos a observar los distintos aspectos que participaron en el momento en el cual se creó el ego en este planeta. Y pues ya que tenemos todo este conocimiento, hemos llegado a este punto donde tenemos todo este conocimiento, específicamente conocemos sobre el poder del sexo, pues ya uno tiene como que definirse, ¿sí? Entre si va a trabajar para crear hacia arriba o si va a trabajar para crear hacia abajo, entre si nos vamos a convertir en ángeles o dioses o si nos vamos a convertir en demonios. Ya luego de que uno tiene el conocimiento del sexo, aún así pues uno diga, no, ya yo no quiero hacer, digámosle así, parte de eso no me interesa. Bueno, uno sabe que cuando uno va al sexo, entonces pues uno crea allí, ¿no? Y pues si no está creando hacia arriba, está creando hacia abajo. Aún así uno diga que no quiere pertenecer pues a esta escuela, ¿no? Que no le interesa. Y pues vamos a estar viendo también cómo pues este tema del sexo tiene que ver en torno a lo que fue la creación del ego y la caída del hombre de pues ese estado edénico o de ese jardín del Edén en el cual pues se encontraba, ¿no? Antes de que pues entrara el pecado. Vamos a estar viendo pues todo eso, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es que cada planeta que existe pues tiene que servir a los intereses del sol. Cuando hablamos del sol estamos hablando del sagrado sol absoluto, de ese Dios universal o de ese Cristo pues universal, ¿no? De ese Cristo que a través de esta creación, de esta manifestación pues busca sacar hombres solares, seres autorrealizados, seres que pues tienen estos altos niveles de sabiduría porque pues hacen la maestría. Cada planeta de nuestro sistema solar, de las diferentes galaxias, de los diferentes galaxias que componen pues el universo, y en todos los universos pues tiene ese propósito, ¿no? Sacar esos hombres solares. Y pues obviamente nuestro planeta Tierra no es la excepción. Antes de esta raza, que pues es la raza aria, es la quinta raza que ha habitado, que ha ocupado este planeta, pues han habido otras razas. Y sucede que cuando ésta llegue a su fin, que pues no ha de tardar mucho eso, realmente nosotros estamos a finales de raza, pues faltarían dos razas más. Luego de que un planeta da estas razas, estas 7 razas, pues el planeta muere, ¿no? Eso pues por la ley incluso del orden. Ustedes ven cómo el 7 se utiliza para ordenar, ¿no? Los 7 días de la semana, que si los 7 colores del arco iris, los 7 rayos de manifestación, bueno, así sucesivamente. La ley del 7 pues ordena, ¿no? Algo similar le pasó a la luna, que ahora pues es un satélite. La luna anteriormente era un planeta igual a este y también dio pues sus 7 razas. Y pues este planeta cuando culmine dando las 7 razas que tiene que dar, pues va a quedar como una luna, ¿sí? También pues va a morir, ya ahí pues va a surgir otro planeta, ¿no? Bueno, la primera raza que podemos decir que habitó este planeta se le conocía como la raza polar. Esas personas eran sumamente altas, eran como que gigantes, eran de piel negra. Fue una raza que no se degeneró en ningún momento, ¿no? Esta raza pues estaba compuesta o por chispas virginales o por maestros o por gurús. Entonces allí pues realmente no se vio nada que tuviera que ver con el ego, ¿no? Luego pues viene la raza hiperbórea.
esta raza pues viene luego de la raza polar. Ya eran un poquito más bajitos que los primeros, y al igual que la primera raza pues tampoco hubo esa degeneración, no hubo tampoco involución en aquella raza. Todavía pues allí habían esas chispitas virginales, que son las que salen por primera vez del absoluto, y pues luego pues ya, bueno, también estaban los maestros y los gurús, ¿no? Algo muy interesante a saber es que pues la primera raza, digámosle así, se reproducía a través, creo que ese proceso se le conoce como la bifurcación, algo así, que es el proceso en el cual ustedes ven, es igual como lo que sucede con las amebas, que estas para reproducirse como que simplemente se separan. No había, pues, digámosle así, que reproducción utilizando la sexualidad, y ese punto pues es importante que lo sepamos porque tiene muchísimo que ver con el tema de la creación del ego, ¿no? En la raza hiperbórea, perdón, pues esta se reproducía por brotación. Es como los árboles, ¿no? Que pues hay un árbol y vemos que pues al lado de ese árbol o por las raíces de ese árbol entonces viene surgiendo pues como otra plantita, ¿no? Luego pues entonces viene la raza lemur. En esta raza lemur es en la cual nos vamos a enfocar el día de hoy porque es la raza donde se creó el ego, ¿no? Luego vino la raza Atlante. Nosotros hemos escuchado muchísimo de la Atlántida, de cómo pues ese continente se hundió, de que eran personas que tenían un alto nivel espiritual y también tenían pues un altísimo nivel en torno a lo que es la tecnología. La quinta raza, que es la Aria. Luego de nosotros, de esta raza, que ya pues está llegando a su fin, viene la raza Coradi, y pues luego viene una séptima raza que sería la última, de la cual pues todavía como que no se conoce el nombre, ¿no? Y pues también a medida que van pasando las razas pues como que van empequeñeciendo en torno a lo que es la estatura, ¿no? Bien, entonces nos vamos a enfocar en la tercera raza, que es la raza lemur. Sucede que pues hace 18 y medio millones de años, pues entonces ahí se comienza a dar lo que es la separación de los sexos. Ya les decía, ustedes por ejemplo, por ejemplo, como en la raza polar, como pues en la raza hiperbórea, no había esa interacción sexual, ¿no? En la primera pues se daba la bifurcación, en la segunda se daba la brotación. Hay que decir que esos seres pues eran andróginos, o sea que tenían pues esas dos polaridades, y esas dos polaridades pues les permitía a ellos reproducirse sin tener que pues tener esa unión sexual, digámosle así, con otro ser o con otra persona. Pero ya aquí en la raza de lemur se decide que se van a comenzar a separar los sexos. ¿Por qué? Porque el hecho de que se separen los sexos ofrece a este trabajo interior que vienen a hacer estos seres en esta manifestación, digámosle así, como que un nivel mayor de dificultad, porque ya van a tener que trabajar pues con otra persona, ¿no? Y eso pues hace que las cosas sean un poco más difíciles. Algo muy interesante que nosotros vamos a ver, y esto pues podemos conjugarlo y compararlo con la historia de Adán y Eva, ¿no? Esa que nosotros vemos en la Biblia, es como por ejemplo cuando al principio Dios crea al hombre, y dice así mismo, ¿verdad? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, macho y hembra los creó, ¿sí? Y eso nos habla de cómo, por ejemplo, estas criaturas, pues eran criaturas que tenían los dos sexos, eran criaturas que primero eran andróginas, con los dos sexos pues integrados, luego pasan a ser hermafroditas, con los dos sexos ya pues visibles, sí, pero sexos completamente pues diferentes, visibles, exteriorizados, y pues luego ya se decide pues separar completamente un sexo del otro, que cada sexo pues quede en un cuerpo diferente. ¿Para qué? Para entonces preparar a estas personas, o que estas personas comenzaran a trabajar con lo que es el sexo compartido, ¿sí? Eso fue un reto que pues aceptaron los luciferes, sabiendo que esto pues incrementaría ese nivel de dificultad en torno al avance interior, pero que efectivamente los haría pues avanzar, ¿sí? Porque antes de eso hay que saber
que pues no era como que mucho lo que se avanzaba espiritualmente. Las personas, por ejemplo, no conocían el ego, no conocían las dificultades, aprendían muy despacio y muy poco, si acaso, por ejemplo, viendo los animales a su alrededor, ¿no? Entonces, pues vamos también a ver que todo este tema de que el hombre caiga y de que se cree el ego, pues también forma parte de un plan, porque es de allí, de ese ego que se va a crear, de donde se va a sacar toda la sabiduría y toda la materia prima para pues avanzar, ¿sí? Para que esas personas pues se conviertan en dioses, logren pues esa maestría que se viene a buscar aquí pues a esta manifestación, ¿no? ¿Qué sucede? Que entonces cuando se separan los sexos, entonces ahí se activa el deseo sexual de cada una de estas personas ya separadas hacia lo que es pues el polo opuesto, ¿sí? Porque ya no tienen esas dos polaridades ahí dentro de sí o esos dos sexos y pues a falta de uno la persona se siente incompleta. Es de ahí de donde surge pues esa atracción sexual hacia lo que viene siendo el sexo opuesto, ¿no? Para ese tiempo que se comienza a practicar el sexo pues en pareja, todas esas parejas iban a un templo a practicar el sexo porque era algo supervisado. Había dos objetivos en ello, ¿no? Lo primero era crear los cuerpos existenciales del ser y lo segundo la reproducción de la especie. Entonces allí, por ejemplo, habían unos gurús, unos maestros que eran los que observaban, ¿sí? Los que supervisaban a estas parejas que estaban pues allí practicando, ¿no? Y para que no hubiera pues este tema, digámosle así, que de la fornicación, que al fin y al cabo, y como vamos a ver, es lo que genera pues todo el tema de que surge el deseo y de que se creen los defectos psicológicos, ¿no? Estas personas, pues digámoslo así, vivían en el Edén, ¿no? Vivían en un paraíso, eran personas que psicológicamente pues vivían en esa cuarta dimensión, ¿no? Y pues allí tenían que trabajar con los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la sabiduría. Yo sé que esto pues ustedes quizá lo han escuchado en esas historias y también en la Biblia, ¿no? Estos dos árboles pues tienen raíces en común, ¿no? Y pues se tiene que trabajar con los dos para verdaderamente lograr lo que es la autorrealización. Ese árbol de la sabiduría pues nos permite a nosotros poder observar los defectos psicológicos, comprender, por ejemplo, que se tratan de defectos psicológicos, sacar la sabiduría, eliminar esos defectos psicológicos y entonces ahí pues uno libera como energía, uno libera pues esa materia prima, uno libera conciencia. Y el árbol de la vida consta de que nos unamos sexualmente a una pareja para crear lo que son los cuerpos existenciales del ser, que como ustedes ya saben, son los que nos permite tener ese verdadero dominio, bueno, movernos a voluntad y tener esa verdadera presencia en las diferentes dimensiones de la naturaleza, ¿no? ¿Qué pasa? Que todavía en ese punto el ego no se había creado. Entonces, como el ego no se había creado, este proceso era demasiado lento. Era demasiado lento, porque imagínense, personas que no tenían ego, ¿qué iban ellos pues a observar? O qué sabiduría pues iban ellos a sacar, ¿no? Entonces era un proceso bastante lento, era un proceso donde para sacar algo de sabiduría pues tenían que observar pues cómo se comportaban los animales y ese tipo de cosas. Entonces pues sí, era un proceso bastante lento, ¿no? Y también como estas personas vivían en ese estado de felicidad, pues no tenían tampoco mucho apuro en crear lo que eran los cuerpos existenciales del ser, ¿no? Entonces era un proceso de avance, digámosle así, bastante lento, ¿no? ¿Qué pasa? Que para ese tiempo entonces colisiona con la Tierra algo que se le conoce como el cometa Cóndor. Incluso por ahí hay un sitio, no me recuerdo bien cómo se llama, donde hay un cráter que pues ahí fue donde cayó este cometa hace esos millones de años, ¿no? Ese cometa genera pues una colisiona contra el planeta Tierra y genera un desequilibrio total en el planeta Tierra, desequilibrio total, ¿no? Entonces ahí el planeta Tierra como que estaba constantemente, digámosle así, entre la cuarta, entre la tercera dimensión, ¿sí? Como que no se quedaba pues estable
digámoslo así, ¿no? Y eso pues también generaba muchísimos maremotos, generaba muchísimos terremotos, muchísimas catástrofes, ¿no? ¿Qué pasa? Que para solucionar eso, entonces se llama a una comitiva sagrada, una comitiva que estaba liderada por unos maestros que se llaman Loaizus y Sakaki, que pues uno era archiquímico, otro era pues archifísico, y ellos pues ya habían tenido experiencias con este tipo de casos en otros planetas, ¿no? Entonces ellos deciden poner algo que se le conoce como la cola del Kunda artiguador a la humanidad. La cola del Kunda artiguador pues también se le conoce actualmente como la cola del Satán, y ya van a saber por qué. Ayudaba a que esa energía que nosotros recibimos, que viene del macrocosmos, entonces fuera dirigida hacia lo que es el centro de la Tierra, ¿no? Entonces allí pues esto iba a generar como una materialidad, iba a generar un peso, y esto iba a hacer que entonces ya el planeta Tierra pues ahí se equilibrara, digámosle así, pues la parte que corresponde, la parte física, se equilibrara en lo que viene siendo pues esa tercera dimensión, ¿no? Nosotros los seres humanos somos unas pilas, ¿sí? Nuestro cuerpo pues es una pila que recibe energía, ¿no? Entonces pues de allí pues surge esta idea, aunque bueno, ya como dije, ellos lo habían hecho eso en otros planetas, ¿no? Ponemos la cola, como las personas reciben esas energías que vienen del macrocosmos a través de esta cola que apunta hacia la Tierra, pues entonces van a mandar esa energía hacia ese núcleo de la Tierra, y esto va a generar entonces que la Tierra pues se estabilice, ¿no? Le crea como un peso para que la Tierra se estabilice. ¿Qué pasa con esto? De que pues estos maestros, esta comitiva, decidió dejar esa cola más tiempo de la cuenta, ¿no? Por ejemplo, en otros planetas donde se había hecho esto, se había dejado medio día o hasta un día, pero aquí en este planeta ellos decidieron dejar la cola por 4 días, y también con ese tiempo en el cual ellos deciden dejar la cola, también se determina el nivel de sabiduría que va a tener el planeta, porque mientras más tiempo se deja esta cola, pues digámosle así, más capacidad de degeneración tienen las personas de ese planeta, y pues de esa degeneración y de esa oscuridad es de donde va a salir la sabiduría, ¿no? Entonces mientras más degenerado la persona, cuando decide autorrealizarse, pues más sabiduría saca. Entonces ese nivel 4 que viene por el tiempo en que se dejó a la cola, deja a este planeta con un nivel de sabiduría de Cristos o maestros. Entonces las personas que se autorrealizan en este planeta pues se convierten en Cristos, se convierten pues en maestros, ¿no? Hay que saber que pues esta cola del Kunda artiguador originó en este planeta algo que se le conoció como una marea astral o una onda lujuriosa. ¿Sí? Entonces las personas, al recibir toda esa energía, toda esa pesadez, toda esa materialidad, eso genera en ellos pues que aumente muchísimo lo que era el deseo sexual, ¿no? Y era algo pues exasperante. ¿Qué pasaba con esto? Que las personas entonces tenían que viajar o pues viajaban, se motivaban más a viajar, y muchas personas, muchas parejas, hacia los templos a practicar. Entonces a veces, por ejemplo, duraban días en el camino y allá tenían que esperar pues bastante tiempo, porque había muchas parejas que pues necesitaban practicar, ¿no? Entonces ahí sí les aumenta a ellos lo que es el deseo sexual. Y ahí pues también uno va viendo cómo pues son los mismos seres o lucíferes, que pues es una parte de nuestro ser, quienes pues nos va guiando a ese punto o a esas, digámosle así, a esos estados, ¿sí? De los cuales nosotros pues vamos a sacar más sabiduría, ¿no? O sea, es algo, todo esto del principio, si nos fijamos, pues es algo que va siendo orquestado, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pasa que como las parejas ven que, por ejemplo, tienen que viajar largas distancias a los templos, y que cuando llegan allá entonces hay muchas parejas que también quieren practicar, deciden entonces practicar sexo fuera del templo, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, convencen a los varones de que pues bueno, vamos a practicar aquí en casa, ¿no? ¿Qué pasa?
Y bueno, también ahí eso lo vemos simbolizado en la Biblia cuando la mujer entonces ofrece pues esa manzana a Adán, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al estar practicando fuera del templo y sin ninguna supervisión, entonces llegan a lo que es la fornicación. Llegan a lo que es la expulsión de la energía creadora sexual fuera de la ánfora, fuera del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los seres humanos experimentan eso del orgasmo y de la eyaculación, entonces se crea lo que es el deseo. Y sabemos que es el deseo, pues es la fuente de todo mal, ¿no? Al crearse entonces lo que es pues el deseo, vamos a decir que pues los humanos desarrollan lo que es esa segunda naturaleza, esa naturaleza egoica, ¿no? También vamos a ver que pues todas aquellas virtudes del alma que poseíamos, entonces como esta energía se saca, se invierte, se pone involutiva, pues esas virtudes del alma pues también se vuelven a una forma pues involutiva, ¿sí? A una forma contraria. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo salen estos 7 pecados capitales, ¿sí? Que si la gula, que si el orgullo, que si la pereza, que si la gula, que si la vanidad, bueno, los 7 pecados capitales, que provienen pues de esas siete virtudes del alma, ¿no? Porque, por ejemplo, teníamos la castidad. Entonces cuando esto se da, pues sale lo contrario, que es la lujuria, ¿no? Teníamos, por ejemplo, el altruismo. Cuando se da este proceso, entonces viene lo que es la envidia. Teníamos lo que era la diligencia. Cuando se da esta caída, entonces se convierte en lo que es la pereza. Teníamos la templanza, que entonces luego se convierte en lo que es la gula. Teníamos la mansedumbre o la dulzura, entonces se convierte en lo que viene siendo la ira, ¿no? Entonces, de esas 7 virtudes del alma salen lo que son los 7 pecados capitales, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Los humanos, pues obviamente, continuaron fornicando, fornicando y fornicando, y esto es lo que simboliza pues ese diluvio universal, esa ola de fornicación colectiva que hubo, ¿no? Los humanos entonces se hipnotizan con este deseo, comienzan a crear muchos defectos psicológicos que parten de esos 7 pecados capitales, se hipnotizaron completamente con lo que es el mal. Muchos de ellos pues incluso empezaron a suicidarse porque pues ya habían caído en un nivel pues tan bajo, se habían alejado tanto de Dios que entonces pues su vida comenzó a perder pues ese sentido, ¿no? Entonces ahí es que la comitiva sagrada decide regresar al planeta Tierra y quitar el órgano cundartiguador o quitar pues esa cola. Pero bueno, cuando se quita esa cola, aún así se quitó de una manera física, pues ya nosotros teníamos esa doble naturaleza, ¿sí? Esa naturaleza pues animal. Tenemos la naturaleza humana, pero tenemos también esa naturaleza animal, esa naturaleza egoica, que es la que nosotros pues alimentamos constantemente, ¿no? Incluso si uno sale al astral, pues uno va a ver, si uno se ve en un espejo o le dice al ser que le muestre, pues uno va a ver que uno tiene una cola en el astral, ¿sí? Y dependiendo del tamaño de la cola, pues uno incluso puede medir, puede saber su nivel de perversidad. Cada vez que nosotros, por ejemplo, fornicamos, enviamos energía hacia esa cola, que allí pues están representados, vienen siendo, por ejemplo, nuestros defectos psicológicos, ¿no? Y bueno, este proceso pues se da en un nivel físico y se da en un nivel espiritual, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ellos ponen la cola, pues si lo vemos así como de una manera física y una manera pues racional, los humanos entonces comienzan a partir de allí a nacer con cola, ¿no? Y cuando ellos deciden quitarla, pues entonces los humanos comienzan a nacer sin cola, igual que como cuando se da la separación de los sexos. Estaban siendo pues seres hermafroditas y se da esta separación, entonces comienzan a nacer pues las mujeres aparte y los hombres aparte, porque estamos hablando de dioses, pero los dioses pues son, como pudieron ver, que si archiquímicos, que si archifísicos, manejan todo lo que es la tecnología, todo lo que es la biología, ¿sí? No estamos hablando pues de esos dioses como nos los han presentado, no sé, en las películas y en las series, que son unos señores por allá sentados. No, son personas que realmente pues manejan todas estas inteligencias y toda esta tecnología, ¿no?
Bien, les decía pues que a eso, a esa fornicación colectiva es a lo que se le conoce como pues el diluvio universal, ¿no? Tenemos que saber también que para la época pues Atlante, ¿sí? Pues allí surgió un personaje que llevó a cabo, al igual que el Maestro Jesús, llevó a cabo algo que se le conoce como el drama cósmico, ¿no? Y le tocaba pues escenificar este tema del diluvio universal, que realmente pues está relacionado con eso que pasó en la Lemuria y esa pues fornicación universal, ¿no? Ese diluvio universal pues está estrechamente relacionado con la fornicación. Ustedes ven que incluso en nuestros astrales, cuando nos muestran que está lloviendo, nos están hablando acerca de que estamos fornicando, que estamos desperdiciando mucha energía. Y cuando uno ve que en el astral le muestran que dejó de llover, pues habla de que nosotros hemos adquirido un cierto nivel de castidad, ¿no? Entonces también la historia de Noé está completamente relacionada con todo este tema. Noé, cuyo nombre verdadero era el Manú Saibasbata, ¿no? Vimos cómo Noé creó un arca y de ahí también viene la palabra arcano, ¿sí? Arcano, que significa secreto, y el secreto pues es el de la magia sexual, ¿no? Noé crea un arca y en esa arca, pues antes de que se dé del diluvio, pues ahí él mete todos los animales, ¿sí? En parejas. ¿Qué significa esto? Los animales representan nuestros yoes. Entonces el hecho de que él meta estos animales en pareja viene representando cómo pues nuestros yoes pues efectivamente tienen dos polaridades, una parte activa, una parte pasiva, una parte que es macho, digámosle así, y otra parte que es hembra, ¿no? Y el trabajo que uno tiene que hacer pues precisamente es eliminar ambas polaridades para que entonces surja la conciencia, ¿no? Todos esos animales se encuentran en nuestra envoltura seminal. ¿Para qué? Para que cuando nosotros pues querramos hacer este trabajo, trabajar con los tres factores, tengamos ahí la materia prima para que nosotros pues podamos crear nuestros cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Eso pues viene simbolizando esta historia de Noé. Incluso vamos a ver que Noé allí cuando esté en el barco pues envía ciertas aves para ver pues si ya dejó de llover o no, y esas aves, el color de esas aves está relacionado incluso con el cambio interno de nuestras aguas. Ustedes saben que nuestras aguas cuando uno llega aquí pues están en negro, luego pasan a blancas o pues a transparentes, luego pasan a amarillas y al final pasan a roja. Cuando pasan a roja pues es el momento en el cual se da esa prendida del fuego, que nos hacemos iniciados de la logia blanca, ¿sí? Ese es el momento en el cual pues uno deja de fornicar o pues deja de llover. Entonces está muy relacionado. Vemos que primero él envía pues ese cuervo negro y pues no vuelve, ¿no? Luego envía pues el blanco y no vuelve, luego envía pues otra ave, realmente fueron 4, aunque en la Biblia pues solamente hable de 3, y pues esta no vuelve. Entonces cuando envía la última, que es el faisán rojo, pues este vuelve entonces con pues una ramita, ¿sí? Haciéndole saber que pues había tierra firme más adelante, ¿no? Entonces eso es bueno que nosotros pues lo sepamos, lo tomemos en cuenta, ¿sí? Aquella historia que nosotros pues encontramos en la Biblia, si nosotros pues tenemos intuición pues la podemos relacionar y está relacionada con esto que nosotros pues hemos aprendido acá, y uno pues también ve cuál es el plan que desde un principio tiene nuestro Padre, ¿no? El plan de que bueno, si estos muchachos pues la tienen fácil siempre, ¿no? Son felices, no tienen problemas, circunstancias, no tienen ego, pues obviamente no se va a dar ese avance, no se va a adquirir sabiduría. Entonces es ahí donde pues nuestros luciferes nos van llevando por todo este proceso para que al fin y al cabo se cree el ego, porque es de allí de donde nosotros vamos a sacar la sabiduría, es de la oscuridad de donde nosotros pues vamos a sacar la luz. Por eso la materia prima para nuestro avance está en nuestro interior, viene de esa autoobservación, o sea, de nuestros propios yoes, esa comprensión y pues esa petición de muerte que nos lleva a la liberación de esa energía o de esas esencias que están siendo atrapadas por nuestros defectos psicológicos, ¿no? Ya pues para finalizar,
tenemos que saber también que existen dos tipos de matrimonio: el matrimonio negro y el matrimonio blanco, ¿no? En el matrimonio negro, pues ahí se lleva a cabo todo tipo de infrasexualidades. Es un matrimonio donde nos juntamos, ya sea pues por lujuria emocional, lujuria sexual, y allí pues damos rienda suelta a todos nuestros deseos. Usualmente lo más común es que en estos matrimonios también, aparte de uno degenerarse bastante sexualmente, pues también vengan situaciones de adulterio, y que incluso pues como no se está desarrollando un verdadero amor, no, pues esta pareja hasta se separa, ¿no? Y bueno, luego que venga pues la otra pareja, ¿no? Y bueno, tenemos entonces el matrimonio blanco, donde se juntan dos personas que sí quieren trabajar sobre sí mismos, que sí quieren avanzar, que tienen ese anhelo espiritual, que quieren desarrollar lo que es la castidad, que es el sabio uso de la energía creadora sexual para que nosotros entonces nos podamos crear a nosotros mismos, ¿no? Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros, pues empleando lo que son los tres factores para la revolución de la conciencia, pues vamos a trabajar con los dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Nosotros ya tenemos los defectos, ¿sí?, de los cuales pues podemos sacar lo que es la conciencia, ¿no? Y eso sería trabajar pues con el árbol del bien y del mal. Y pues también tenemos el conocimiento del sexo que nos permite crear. Entonces también tenemos el conocimiento para trabajar con lo que es pues ese árbol de la vida, ¿no? Lo que sí es que pues obviamente no vamos nosotros a poder comer del árbol de la vida con ego, ¿no? Y es por eso que cuando, por ejemplo, a Eva come la manzana y se la da a Adán, entonces ya ahí se hacen conocedores del bien y del mal, porque conocen el deseo, porque comienzan a crear el ego. Pues entonces Dios dice, no, hay que sacarlos del jardín, porque es que si no podemos dejar que tengan acceso al árbol de la vida, ¿no? Simbolizando esto, que con ego pues uno no se puede autorrealizar. Por eso es que nosotros morimos, por eso es que nosotros estamos sujetos a la muerte. Recuerden que la paga del pecado es la muerte. Entonces el defecto psicológico no puede ser inmortal, no puede ser eterno. Ahora, una vez uno elimina el defecto psicológico, elimina pues ese pecado, entonces también ahí pues uno se libera de la muerte, ¿no? Y bueno, esta fue pues la situación que se dio para que el hombre cayera del Edén, para que sacaran al hombre de ese estado pues edénico, paradisiaco en el cual pues se encontraba, ¿no? Ustedes ven también que pues en la Biblia nos hace referencia de cómo cuando pues ellos comen del árbol del bien y del mal, se dan cuenta de que están desnudos, y esa desnudez pues nos habla y significa estar mal espiritualmente, ¿no? No tener cuerpos. Ya ellos lo que tenían, esa gracia que tenían, pues la habían perdido a causa de pues lo que es la fornicación, ¿no? Bueno, también pues hay que ver cómo pues a esta pareja, pero realmente no fue pues una pareja, ¿no? Porque Adán y Eva eran una raza, los Adanes y las Evas, eran muchas personas. Pero vemos también que a estos Adanes y Evas se le pone pues un karma, ¿no? Se le dice a Adán que va a tener que trabajar con el sudor de su frente para mantener a su familia. Se le dice a Eva que, por ejemplo, ella va a tener que ser sometida por el varón. En esas instancias, pues las mujeres y los hombres pues eran absolutamente iguales, no había pues ese machismo, ¿no? Y también que iba a parir pues con dolores, ¿no? Y algo muy interesante es que cuando una persona comienza a trabajar y recupera ese estado edénico, pues obviamente ya pues trasciende esos karmas, ¿no?, que nos toca a todos nosotros pues como raza. Ya la persona, por ejemplo, no tiene que trabajar con cualquier cosita, pues ya le sale aquello que necesita para pasar pues el mes, para vivir. Pues ya la mujer no tiene que parir con dolores y ese tipo de cosas, ¿no? Porque ya pues ha regresado a ese estado edénico. ¿Y cómo regresamos allí? Bueno, vamos a regresar por la misma puerta y de la misma manera como nosotros salimos, ¿no? Salimos por el sexo y tenemos que regresar por ahí. Salimos en pareja y en pareja pues también tenemos nosotros que regresar, ¿no? Por eso pues el trabajo de los tres factores para pues la revolución de la conciencia, y el primero es el nacimiento espiritual, ¿no?
Y bueno, pues con esto ya finalizamos pues esta conferencia del día de hoy. Y pues uno de los objetivos era que nosotros pues comprendiéramos que a partir de ahora tenemos que hacer una decisión, si creamos hacia arriba o si creamos hacia abajo. Ya nosotros tenemos el conocimiento, ya nosotros pues sabemos las repercusiones de la fornicación, sabemos cómo trabajar y cómo eliminar todos esos choices, sabemos qué podemos crear con esa energía hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, cómo vamos a usar la información, la valiosísima información que ya nosotros tenemos, ¿sí? Si para crearnos hacia arriba o para formarnos como demonios, ¿no? Entonces, pues hay una decisión que nosotros en este punto tenemos que hacer. Y bueno, pues esa era la conferencia del día de hoy. Les recordamos que si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, la pueden dejar ahí debajo en la sección de comentarios y pues yo les estaría respondiendo pues a través de mensajitos. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo video que esté subiendo. Feliz resto del día.